Nosotros nos toca en el día de hoy, precisamente a solicitud del ingeniero Cristian Ciccone, explicar los detalles a grandes rasgos de lo que es el proyecto de ley de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que cursa en la Cámara de Diputados. Pero antes de entrar de manera directa a las interioridades del proyecto, voy a hacer una breve descripción del historial. En el año 1966, por una ley, se crea la Dirección General de Tránsito Terrestre, dependencia del Ministerio de Obras Públicas. Es la única a nivel general que existe por ley. En el año 1979, y está aquí el primer director de esa institución, por un decreto se crea la ONATRATE, la Oficina Nacional de Transporte Terrestre. Don Milcía, de que va a ser expositor, fue el primer director de esa institución y del primer intento que hubo desde el Estado de colectivizar el transporte público de pasajeros. Luego, en el año 1987, se crea también por otro decreto la OTTT, Oficina Técnica de Transporte Terrestre, dependiente del Ministerio de la Presidencia, y que en su momento, con una presión que había con las cooperativas de transporte, pues el expresidente Balaguer pues emitió este decreto. Luego, en el año 1997 se crea por un decreto la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses, ONSA. En ese mismo año se crea la AMET, pero en ese momento la AMET y el decreto que lo crea, su función inicial fue viabilizar los corredores exclusivos por donde iba a pasar este sistema de autobuses. Esa fue la primera instrucción que tenía la AMET, que también, al igual que la ONSA, pues dependía en ese momento del Ministerio Administrativo de la Presidencia. En el año 99 se vio que la ONSA y la AMET funcionaron bien y se implementó en Santiago. Entonces hubo que dar otros decretos, Ametrazán, para crear la AMET de Santiago. Se aprueba una ley que tiene que ver con, o que intentó, pero que ha sido también infuncional por indicaciones de hasta los propios directivos de ese estamento, que es el CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Taxi. Se aprueba en el año 2000. En el 2004, después que en el 2001 se le quita por decreto todas las funciones a la Policía de Tránsito y se manda a AMET con un decreto a regular todo lo que tiene que ver con el tránsito en el país. Y ustedes saben lo que implica por un decreto quitarle las funciones a algo que está por ley en el Estado de Derecho que ahora estamos, producto de los tribunales constitucionales, las altas cortes que tenemos. Luego, en el año 2004, como le digo, se lleva la AMET con un artículo y 2 párrafos a la Policía Nacional. En ese momento no se le definieron a la AMET sus atribuciones, sus roles, sus competencias, sus alcances y sus limitaciones también. En el año 2005 entonces se crea la OPRE, Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que iba a construir, a operar y también tiene 3 funciones. Se autorregula el tema del transporte ferroviario, que ahora se le ha agregado el cable metro o el teleférico, que también había un proyecto de implementar un acuabús en el río Sama, adicional a esa oficina para el reordenamiento del transporte. Año 2005. Año 2007, fruto de la crisis del transporte, de los combustibles, de que el galón de combustible, ¿verdad?, el barril, llegó a más de $100 y de la crisis que se generó a nivel de ese año en todo el mundo, pues los transportistas vuelven bajo la presión y el gobierno tiene que dar otro decreto creando el FONDE, Fondo de Desarrollo del Transporte, adscrito a la OPRE. De eso se desprendió la Escuela Enevial, que de manera administrativa está funcionando precisamente bajo la OPRE, creo que en la estación Mamá Tingó, aunque estaba en Gascue. Y también lo del subsidio, se empezó a dar ahí el tema del famoso subsidio, que no existía en la República Dominicana hasta el año 2007. Cuando hablo del subsidio, hablo de los dos, del bono gas y del subsidio que se le da en combustible
a los transportistas. Parte de la ley 17607, en el artículo 19, literal A y N, le da facultad a la municipalidad, primero, en el primer literal, en el A, para organizar todo el transporte urbano en su área de jurisdicción, transporte de pasajeros, y en el artículo N le da facultad para la regulación del transporte de mercancía, de carga y de personas en su jurisdicción, en sus carreteras y calles. Aparte está el Departamento de Vehículos de Motor, de Impuestos Internos, que tiene una función muy importante en este sector, porque a través de él se tiene el registro del vehículo, el diagnóstico del parque vehicular y todos los aspectos técnicos del parque vehicular, que es importante para atacar uno de los tres factores principales de la seguridad vial, que es el factor vehículo. Y luego está el factor vía, que ya la ingeniera Claudia habló de las intervenciones que se están realizando desde hace 14 años, y el factor humano. Y el Departamento de Turismo, que también da permisos para taxis turísticos. En definitiva, en ese desglose, estamos hablando de alrededor de 12 instituciones que interactúan o tratan de manera caótica y dispersa, tratar de planificar, organizar, regular y, ¿por qué no, sancionar un sector tan importante para la economía? Porque si este sector se paraliza la economía y se paraliza el país. Y como bien se decía, el desarrollo, el crecimiento no puede detenerse. Entrando ya al proyecto, el primer aporte que hace el proyecto de ley es crear una reforma institucional que unifique en una autoridad, en una sola institución, que se llama el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, como órgano autónomo descentralizado del Estado, aunque adscrito al Ministerio de Obras Públicas, porque la Constitución de la República actual no nos permite a nosotros, los legisladores, crear un ente dentro del Estado que no esté adscrito al Ministerio de mayor competencia. El ministerio que está adscrito y que precisamente preside su consejo directivo. Autonomía presupuestaria, financiera, jurídica, y unificar en esa institución, ese instituto, lo que es hoy el CAR, el Consejo de Administración y Regulación de Taxi, la OTTTT, la DGTTT, el FONDET, que pasa a ser la Dirección de Desarrollo e Inversión del Intran. Es decir, el FONDET se convierte en una dirección importantísima con respecto al transporte, a la movilidad, que es la parte de planificar la inversión, el desarrollo del sector a mediano y largo plazo, los recursos, las fuentes de financiamiento. Por el otro lado, también desaparece la Caja de Pensión y Jubilación de los Choferes, que es una institución que fue creada en los años 1970 y pico. También, al igual que el CAR, ha sido infuncional con respecto a lo que busca. De 65,000 choferes que están en lista de espera para ser pensionados, hay 35,000 que fueron evaluados y que pasaron la prueba a nivel de edad y de salud para ser pensionados. Hay pensionados 1,000 y pico, y cuando un chofer va a tránsito a buscar una certificación de licencia, le dice que no hay fondo, que tiene que esperar que uno se muera para que él entre a ser pensionado. Es decir, los choferes, el sector no tiene una seguridad social, no tiene unas pensiones. Entonces, el proyecto de ley remite el tema de las pensiones y la seguridad social de los transportistas, la ley 8701, que es la que en el año 2001 pues rige los mecanismos de pensión del Estado y unificar todo eso, lo que tiene que ver con las pensiones. Luego, yéndonos ya al tema de la autoridad que tiene que ver con la AME, como fue históricamente creándose por decreto de manera metropolitana y luego se manda a la policía quitándole las funciones, se convierte, y aquí en la prensa salió de que la AME se eliminaría, me imagino que para muchos de ustedes fue una sorpresa. La AME cambia de nombre, y no solamente que cambia de nombre, la AME pasa a ser la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana, un cuerpo armado, civil, técnico, especializado, con 3 funciones básicas: la viabilización del tránsito, la fiscalización del tránsito, el transporte, la movilidad,
como ente nacional, no metropolitano, por esta ley. Y ahí hacemos un cambio a la reforma que se hizo a la policía recientemente, que le mantiene el nombre de la AME, una dirección general, igual como está el DINTEL, el DICRIN y todo lo demás, la DNCD, con un director ejecutivo nombrado por el presidente y también esa autoridad que va a vigilar todo lo que tiene que ver con la movilización y va a hacer las denuncias de violación o infracciones a esta ley. Esas son las 3 funciones básicas de una policía de tránsito aquí, allá y acullá. Y son las funciones que debe cumplir una policía en cualquier país, sea municipal o sea nacional. Y están definidos ahí en la DGCET los roles, atribuciones, la forma en que se designa, sus competencias, sus alcances y también sus limitaciones para que esta autoridad que desde su creación no tiene eso definido, también evitemos las arbitrariedades y la violación a los derechos también de los ciudadanos. Deben estar capacitados los agentes de este cuerpo especializado, no solamente en esta ley, sino en otras leyes que tienen que ver con el servicio, con la atención a los ciudadanos y el respeto a los derechos también de los ciudadanos. En definitiva, ¿cómo quedaría el sector? Quedaría con el Intran siendo la autoridad única, el instituto que va a establecer todas las políticas públicas del sector, a regularlo. Los ayuntamientos, que hay 158 alcaldías y 232 direcciones de distritos municipales que también son alcaldes, que van en este proyecto de ley, se refuerza las competencias que ya tiene en la ley 17607. Lo que pasa es que la ley 241 solamente tiene un artículo, 243 o 44, que habla de transporte, no es una ley de transporte, una simple ley de tránsito del año 67 que habla de los documentos oficiales, de las normas de conducción, las inconductas y las sanciones a esas inconductas. Pero esa ley 241, la situación del año 1967, no es la situación actual. Ni los 10 millones de dominicanos que tenemos, ni los 10 millones de turistas que vienen, ni los extranjeros que vienen por la frontera también. No tenemos el parque vehicular que teníamos en el año 67 de 3 millones y pico de vehículos, con un gran problema económico y social que es el motoconcho. Una realidad que da al traste con las estadísticas que vemos, donde muy bien presentó la ingeniera, 67% de los accidentes de tránsito está involucrado una motocicleta, y precisamente motocicletas que le quitan los retrovisores, no tienen luces, no usan casco y que representa un costo económico y social muy alto para el Estado que no podemos seguir soportando. Nosotros por lo menos debemos llevar esa situación a que tengamos 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes, que es la media de América Latina. Nosotros, el último informe de la OPS y la OMS da 29.3 por cada 100.000 habitantes. Si nosotros le quitamos estos 1.000 víctimas, que sobre todo son jóvenes de 14 a 29 años, en el 60% de los casos que pierden la vida, realmente nos da un drama no solamente desde el punto de vista económico y social, sino emocional y psicológico a los familiares y a las víctimas que resultan de tener un familiar que fallece o uno que queda postrado con lesiones permanentes y que posiblemente era el que ingresaba todo a su hogar y pasa a ser una carga para la familia y también para el Estado, que gasta el 2% del Producto Interno Bruto nada más en la parte hospitalaria, en la parte del sector sanitario, en los accidentes de tránsito, en las víctimas mortales, en los accidentes, en los clavos y todo lo que tiene que ver con las intervenciones, fuera de los gastos administrativos que se dan en la justicia, en la AME, y de las indemnizaciones relativas al sector de seguro, que tiene que pagar indemnizaciones, los daños, sobre todo a la propiedad privada, porque en la propiedad pública tenemos una gran debilidad y este proyecto lo compensa, sobre todo en el levantamiento del acta de infracción, que nunca se reponen los daños a la propiedad pública. Me imagino que como es de todo y no es de nada, nadie lo reclama. Entonces el pecado original viene de la denuncia de infracción, porque la denuncia de infracción la hace el individuo que va donde un policía y dice: yo iba conduciendo en tal vía, se me atravesó un vehículo, y eso se toma como una palabra de fe, ¿verdad? Como un dogma.
pero la República Dominicana no tiene definido, y en este proyecto se crea en la DGCET, que sería la ME, las unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito, y se declara de alto interés para el país las investigaciones técnicas de los accidentes de tránsito, sobre todo donde hay víctimas mortales, más de 1, 2, 3 fallecidos y heridos, para que la República Dominicana, precisamente a través del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que también crea este proyecto de ley, se identifiquen todas las informaciones sobre las causas de los accidentes de tránsito, la responsabilidad, los daños a la propiedad pública y privada, los daños económicos y sociales, un informe al Congreso y al Poder Ejecutivo de lo que representa estos costos y cómo con estos insumos, con estas informaciones como un insumo para un plan estratégico de seguridad vial, la República Dominicana vaya bajando los niveles de siniestralidad a lo que yo le hablé que tiene promedio América Latina, que son las expectativas nuestras con respecto al mediano y al largo plazo. A nivel de grandes rasgos, esa es el aporte a la reforma institucional que establece el proyecto de ley. Ahora nos vamos a la parte de transporte, que es donde el proyecto ha creado los mayores conflictos, los mayores intereses, porque durante 50 años la República Dominicana no ha tenido ni tiene una ley de transporte. Así como ustedes lo ven, todo lo que se ha desarrollado en el transporte ha sido por uso y costumbre. Los transportistas, los operadores se han apoderado de las vías, el Estado lo ha permitido. Cuando digo el Estado, todos los gobiernos lo hemos permitido, y entonces hay un gran problema sobre el tema de las rutas, de las tarifas, que ha sido el problema más álgido del sector. Y sin decir las confrontaciones que hay entre los intereses empresariales dentro del sector. Entonces el proyecto establece, en primer lugar, el servicio público de transporte, la definición, el servicio privado de transporte, el servicio propio de carga, el servicio alquilado de carga, el tema de que el Estado debe garantizar un transporte público masivo, colectivo, de calidad a los ciudadanos, pero también que las rutas, y no está definido en ningún proyecto ni ningún decreto, son del Estado, al igual que las frecuencias del espectro radioeléctrico, que es el que las construye, el que las conserva y le da mantenimiento. Y por ende puede operarlas, como usted ve que se opera los sistemas ferroviarios, el teleférico o la ONSA. Y sobre esa base, entonces, establece que el Estado también puede concesionarla o adjudicarla a prestadoras de servicio de transporte. Prestadoras de servicio de transporte, que el Intran los regulará a través de una licencia de operación que otorga a esas prestadoras, donde define el recorrido de esas rutas, su trayecto, su frecuencia, su itinerario, los niveles de servicio, la calidad, la oferta y demanda, y las modificaciones subsecuentes que se pueda dar a esa ruta, a ese recorrido, con respecto a la movilidad y al crecimiento de la población. Herramienta importante para que el Estado, desde el Intran y los ayuntamientos, cuando hablo del ayuntamiento, solamente hay 2 alcaldías en República Dominicana que cumplen con la ley 17607, pero a partir del cumplimiento de esta ley, los ayuntamientos, las alcaldías tendrán un refuerzo para planificar a nivel urbano y sectorial todo lo que es la movilidad, el transporte y el tránsito en su área de jurisdicción, que son los ayuntamientos de Santiago y Puerto Plata. Los demás, tenemos la distorsión por un lado, que las rutas interurbanas la maneja la OTTTT, y las rutas del Gran Santo Domingo la maneja la AME, que no debe de ser. AME no puede estar asignando ruta porque no puede ser juez y parte. Es decir, el que asigna la ruta no puede ser el que la fiscalice, el que la sanciona y el que la viabiliza. Entonces, esa parte pues retorna al Intran o retorna a la municipalidad, que es en definitiva los dos entes, que uno a través de definición de políticas públicas y otro a través de ser el órgano ejecutivo en la parte local de esas políticas públicas. También en el caso del transporte define el tema de
el tiempo que va a tener esa licencia de operación, el Intran y los ayuntamientos como autoridad administrativa para suspender, revocar y cancelar esa ruta o esa licencia de operación. Miren que en el caso de las licencias de operación, el transportista tiene que cumplir con una serie de requerimientos, como no solamente es la empresurización, es decir, convertirse en 6 meses en empresas de cualquier tipo, de único dueño, SRL, C por A, cooperativas, pero no pueden ser sindicatos ni federaciones, porque el sindicato es una figura que establece la Constitución, donde un sector se agrupa en un gremio para defender los derechos de esos asociados, ¿verdad? Eso no rompe con la Constitución. Pueden seguir siendo sindicatos para defender su derecho como cualquier sindicato que no sea de transporte, como el CONE, la IRD o cualquier institución empresarial. Pero el Intran va a ver a estas figuras como prestadoras de servicios de transporte y va a regular una ruta con su licencia de operación, con sus niveles de servicio, su calidad de servicio. Y estos prestadores tienen a través de la ley los mecanismos que precisamente garantiza la Constitución y las leyes sobre el tema administrativo de revocar esa decisión o de impugnarla a través del Tribunal Superior Administrativo o cualquier otro elemento superior en caso de que un prestador entienda que el ayuntamiento o el Intran vulneraron, ¿verdad?, sus derechos garantizados en un contrato que está basado en la licencia de operación. El tema de las tarifas también se define ahí. El Intran establecería las tarifas de las diferentes modalidades del transporte público bajo una tarifa técnica donde estén incluidos los costos más importantes que tienen que ver con esa tarifa. Y bien hablaba la ingeniera Claudia que el combustible es una pieza importante, fundamental para esa tarifa técnica, el costo de los repuestos, las piezas, los aceites, los costos de inversión, los costos operativos y una rentabilidad mínima aceptable para el prestador o el transportista. Aunque la ley no le da mandato al Poder Ejecutivo porque el presidente tiene esa facultad, pero sí el proyecto fomenta que el subsidio vaya más hacia la demanda, no hacia la oferta. Los subsidios que van a la oferta generalmente crean distorsiones económicas, crean problemas en la economía y también crean problemas de manejo, de corrupción y de muchas cosas que lamentablemente nosotros hemos visto en este sector, producto precisamente del manejo de ese subsidio que no va a los dominicanos de a pie, a los dominicanos que se movilizan. Entonces, la propuesta nuestra es que ese subsidio, a través de los diferentes mecanismos que tiene el Estado, policías, militares, vaya con 22 viajes de ida y vuelta a esos sectores que se movilizan, a los estudiantes, a los envejecientes, a los discapacitados. En el caso de los empleados públicos, el gobierno puede transferirle 22 pasajes de ida y vuelta. Y en el sector privado, los empleados privados, el sector privado, al igual que se hace con el incentivo estudiantil a las familias, pues también puede hacerle esa transferencia, tal cual se hacen en otros países. Y así usted tiene la forma también incluso de implementar lo que el presidente de la República habló, una tarjeta de pago electrónico que permita bajar el costo del transporte, que la ingeniera habló de 21%, pero eso es promedio. Cuando nosotros hablamos de empleados que son el 54% de la población pública, sobre todo, que tienen salarios muy deprimidos, estamos hablando de salario mínimo o por debajo de 10,000 pesos, ese costo aumenta, esa proporción, llega a 25% y a un 30%. La preocupación de cómo pago de transportar desde mi casa al trabajo y del trabajo a la casa, y sobre todo un transporte mal servido, sin garantía, sin frecuencia, sin itinerario, sin seguridad de que voy a llegar y de que el Estado me garantice. Entonces, también esa tarjeta electrónica que también está en el proyecto, lo que es la integración técnica, la integración operativa y la integración tarifaria con las líneas de metro, los sistemas de buses, de rutas alimentadoras, para el pago de esa tarjeta. También el proyecto apuesta a las creaciones de corredores de BRT o Bus Rapid Transit para que la República Dominicana con esa masificación pues vaya convirtiendo el concho, que somos el único país que todavía persiste el concho, convirtiéndolo a un sistema de transporte de buses de mayor capacidad. A nivel general, en la parte de transporte, esos son los aspectos fundamentales
aunque hay toda una serie de políticas definidas con la responsabilidad del prestador, del conductor, los respetos a los derechos del usuario y todo lo demás. Ya entrando en la parte sancionada, por suerte, el proyecto fue trabajado paralelo a la reforma policial, al Código Civil, al Código Penal, y está adecuado a las sanciones a nivel del sistema de justicia para que, por un lado, un juez o un fiscal, cuando vaya a someter una medida de coerción para una persona involucrada en accidente de tránsito, pues no haya brechas con respecto a interpretaciones. Actualmente hay muchas brechas porque la ley 241 es del año 67 y, por ejemplo, cuando hay víctimas mortales establece prisión hasta 5 años, pero el Código Civil establece garantía económica. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la valoración que tenía un juez o un fiscal dependiendo de la gravedad? Como pasó con una familia de 3 hermanos que fallecieron después de un juego de pelota, y la Fiscalía sometió prisión y el juez determinó que era garantía económica y lo soltó pura y simple por el pago económico, porque se entiende que los accidentes de tránsito son un homicidio involuntario. Pero como muy bien habló el presidente de la Suprema Corte de Justicia recientemente y que llamó al país, porque estuvimos reunidos con él y conoce el proyecto, a aprobar urgente esta ley, hay ciertas condiciones en las cuales los accidentes no son involuntarios y hay agravantes, como es la luz roja, la competencia de carreras en la vía pública, el tema de conducir bajo los efectos de las drogas, del alcohol, lo relativo a conducir en vía contraria, exceder la velocidad, las imprudencias, las reincidencias. Sí, hay ciertas agravantes donde el sistema de justicia no debe ver pura y simplemente los accidentes, como lo vemos muchos dominicanos, y ahí valoramos. Yo hacía una crítica de que aquí se mueren 40 personas por dengue, zika y chikungunya, y el Ministerio de Salud invierte miles de millones de pesos en el tema de campañas que recorremos el país entero. Sin embargo, mueren 2.000 dominicanos y dominicanas y no vemos esa profusión de campaña. Valoramos no solamente esa campaña, sino también la voluntad del presidente de la República, que en su discurso de toma de posición estableció la prioridad para que el Congreso apruebe de manera urgente este proyecto de ley para dar al traste con el caos y el desorden que nosotros vemos en las vías públicas. Esto va a permitir, con este proyecto de ley, que la República Dominicana en el mediano y el largo plazo vaya avanzando hacia una mejor situación en el tránsito, en el transporte, porque según se maneja el tránsito y el transporte, así mismo está el país. Entonces, esa imagen de que República Dominicana está encabezando todas las estadísticas, nosotros no podemos seguir que siga ocurriendo. Debemos, con esa voluntad que expresó el presidente de que se apruebe el proyecto de ley y en caso de que no se apruebe, dar unos decretos puentes, que al final los decretos puentes crearían otras instituciones que se sumarían a las que ya existen. Es preferible que el Congreso, y no porque el proyecto nosotros lo hayamos sometido y lo hayamos liderado, sino porque es el aporte fundamental para garantizar las instituciones que deben planificar, organizar, regular el sector, el marco jurídico que le permita al Estado precisamente viabilizar, fiscalizar y sancionar, y que no se pierdan no solamente tantas vidas, sino tantos recursos.